Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Muy bien, enseguida empezamos la clase. Hoy vamos a avanzar el tema de cefalea. Muy bien, estimados estudiantes, hoy vamos a avanzar el tema referente a la cefalea. ¿Qué es la cefalea? Es el dolor en la parte cefálica del cuerpo. Y sobre todo vamos a hacer hincapié en esta clase sobre las cefaleas primarias. Las cefaleas se dividen en primarias y secundarias. Secundarias, por ejemplo, que lo estamos estudiando, lo vamos a estudiar en algunos temas, por ejemplo, como un traumatismo de cráneo, la hemorragia subaracnoidea, los tumores, todas esas cosas, la hipertensión endocraniana. Entonces, hoy vamos a hacer hincapié en las cefaleas primarias, sobre todo las más frecuentes. Vamos, un segundito, jóvenes. Ahora. Ok. En tiempos pasados, pensaban en la antigüedad que cuando una persona padecía de cefalea era porque recibía un castigo por ofender a los dioses. Y el tratamiento en esa época, o porque poseía malos espíritus. Y en esa época que le hacían lo que se denominaba la trepanación. Vale decir, esto está comprobado por los hallazgos de cráneo. Le perforaban el cráneo. Ese era el tratamiento en la antigüedad. Cefalea es el síntoma neurológico más frecuente, jóvenes. Uno de los motivos de consulta más frecuentes en las urgencias médicas. La prevalencia es muy alta, ven ustedes, un 98%, lo que impacta en el número de mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes. Vamos a explicar la clasificación internacional, es muy extensa, muy larga. Solamente vamos a hacer hincapié en las más frecuentes, que son la migraña, la cefalea tensional y el clúster. Cefalea como síntoma predominante. 90% la migraña y la cefalea tensional. Vean ustedes, jóvenes, que vamos a explicar en esta clase. Y 10% las cefaleas secundarias. Ahí está lo que vamos a avanzar hoy, las primarias, migraña y cefalea tensional. Sobre todo la cefalea tensional, una enfermedad de este siglo. En la anamnesis, cuando estamos frente a un paciente con cefalea, ¿qué preguntamos, jóvenes? Preguntamos el tiempo de evolución, la periodicidad, vale decir, ¿qué frecuencia tiene? Hay cefaleas que son diarias, otras semanales, otras mensuales, otras que se relacionan especialmente con los cambios hormonales en las mujeres. Los antecedentes personales y familiares también es muy importante. La edad de inicio, no es lo mismo que empiece en la adolescencia, una cefalea que generalmente lo vamos a asociar a una migraña, que una cefalea que empiece en forma tardía después de los 40 años. El inicio, ¿cómo fue? ¿Fue de un momento a otro o fue gradual de a poco? Eso también nos va a orientar para llegar al diagnóstico del tipo de cefalea. La evolución es crónica, se lleva mucho tiempo, si es recurrente, reciente o progresiva. Sí, ha habido cambios, padecía de cefalea, pero últimamente se volvieron más intensas y de características diferentes. Esto también, la otra pregunta es la característica del dolor. Preguntarle al paciente cómo es el dolor. Eso es importantísimo, lo que nos orienta. El dolor es pulsátil, urente, opresivo, como punzadas. Si la intensidad le interfiere en sus actividades físicas o el sueño. Muy importante para el diagnóstico. Vamos a ver más adelante cómo tiene gran importancia esta pregunta.
La localización es focal, hemicraneal, en banda, y el tiempo de duración también es otra pregunta muy importante. Horario, aparece en la mañana, en la tarde o en la noche, durante el sueño. Factores desencadenantes. ¿Qué factores son los que desencadenan? Algunos pacientes dicen, por ejemplo, el ejercicio físico, las maniobras de Valsalva, los cambios posturales, o hay zonas gatillos, o la menstruación en las mujeres. Factores de alivio. Toma algún analgésico, le pasa, o va y descansa, duerme y le pasa. También eso es importante preguntar. Síntomas asociados, si hay fiebre, si hay náusea, si hay vómitos, si hay fotofobia, si hay escotoma, rinorrea, inyección conjuntival, lagrimeo, polimialgia, claudicación mandibular, etc. Estado anímico de mi paciente, tratamiento, ¿qué automedicación? Porque generalmente persona que le duele la cabeza va y se compra medicamentos, especialmente analgésicos, y empieza a tomar. Cuando hacemos el examen físico, generalmente debemos hacer también el fondo de ojo. ¿Y qué vamos a ver con la oftalmoscopio? Vemos todas estas arterias y venas en la retina. Todas confluyen a un punto. Ahí ese punto es la papila de nervio óptico. Generalmente todas deben confluir al mismo punto. Ven, aquí están separadas. Esto es lo que se denomina edema de papila. Síntomas focales neurológicos, lo que ya estamos haciendo en la práctica, preguntar a ese paciente, si, por ejemplo, si encontramos, hemiparesia, hemiplejías, todo eso es muy importante. Si hay rigidez de nuca o signos meningios, si hay engrosamiento doloroso de la arteria temporal o compromiso del tercer par craneal con afectación de la pupila. Criterios de alarma, jóvenes. Alarma quiere decir que debemos tener mucho más cuidado porque puede ser una cosa muy grave para el paciente. ¿Cuándo? Cuando el inicio ha sido agudo y explosivo, de un momento a otro. Si ha cambiado las características de esta cefalea, antes padecía de vez en cuando, pero últimamente son frecuentes y de otras características. De una cefalea aguda crónica de intensidad creciente que va aumentando, también debemos tomar en cuenta y hacer estudios. Si es estrictamente unilateral y reciente comienzo en edad tardía, más de los 51 años, indudablemente ya es de otra causa, o durante el embarazo o el puerperio. Si está asociado con fiebre, inmunodepresión, crisis, meningismo o edema de papila que acabamos de explicar. Si hay alteraciones de conciencia o del comportamiento, exploración anormal, si se precipita por la tos o los esfuerzos que hace el paciente o los cambios posturales, o si encontramos signos de hipertensión intracraneal. En todos estos casos, jóvenes, no debemos de cuidar a este paciente y hacer estudios. Bien. La BCG en los ancianos nos indica una arteritis temporal, generalmente. Placa simple de cráneo ya no puede demostrar malformaciones óseas. Y las neuroimágenes, que son las que indudablemente cuando hay criterio de alarma son las que están indicadas, como la tomografía o la resonancia magnética. La punción lumbar, después de estos estudios, si sospechamos de una infección meningia, una meningoencefalitis. La hemorragia subaracnoidea, cuando la tomografía es normal, no vemos el sangrado, pero sí con el estudio del líquido cefalorraquídeo podemos demostrar que el líquido a veces es sanguinolento. Medición de presión de líquido, que generalmente no se lo hace, porque no hay los medios muchas veces. Cefalea como enfermedad es la cefalea primaria que vamos a explicar enseguida. Cefalea como síntoma o la cefalea secundaria. Aquí en esta imagen podemos ver una hemorragia subaracnoidea. Ven ustedes, todo esto es sangre. En este corte de esta tomografía es un pequeño coágulo. Y generalmente cuando vemos este tipo de sangrado así difuso en las cisternas, corresponde pues muchas veces a la ruptura de aneurismas cerebrales. Y es agudo. Traumatismo de cráneo,
Aquí un hematoma subdural que vamos a explicar más adelante en otro tema que avancemos, traumatismo de cráneo, o una metástasis cerebral de un tumor. Todas ellas van a dar cefalea, estas causas, pero se considera una cefalea secundaria, que vamos a estudiar en cada tema. Las cefaleas primarias, que es nuestro tema de hoy. Vamos a estudiar la migraña, la cefalea tensional y la neuralgia, especialmente la del trigémino y el clúster. Migraña. La migraña es la forma más común de cefalea vascular. También algunos no se vayan a extrañar cuando lean algún libro o algún colega escriba en la historia clínica cefalea vascular. Se refiere a la migraña. Hay predisposición familiar y es mucho más frecuente en el sexo femenino. Y se clasifica migraña con aura, que es la migraña típica, y migraña sin aura, la migraña común. ¿Qué es el aura? Es lo que precede al dolor. Las auras más frecuentes, como vamos a explicar más adelante, son las visuales. Los pacientes generalmente en la aura típica refieren como destellos luminosos, visión borrosa, antes de que aparezca el dolor. Esa es la migraña típica. Y la migraña sin aura no tiene generalmente estas características. La migraña sin aura. Aura típica, cefalea tipo migrañoso, que vamos a ir explicando, se asocia generalmente con vómito cíclico, migraña abdominal a veces, migraña crónica, estado migrañoso, que vamos a ir explicando. Pero migrañas sin aura o migraña común, al menos debe tener 5 ataques que cumplan los siguientes criterios. Duración de 4 a 72 horas, sin tratamiento. Localización que sea unilateral y de tipo pulsátil. Y la intensidad del dolor va creciendo de moderado a severo. Y lo que llama la atención en estos pacientes es que se agrava con la actividad física. Es por eso que dejan de trabajar estos pacientes muchas veces. O se van y se acuestan en un lugar oscuro. A veces se acompaña de náuseas y vómitos, con fotofobia o sonofobia, le molesta la luz, le molestan los ruidos. Puede haber síntomas visuales en la con aura, que son completamente reversibles. La con aura es totalmente distinta. Aquí la característica es el aura. Síntomas sensitivos, todos son reversibles. Alteraciones en la articulación de la palabra, reversibles también. Síntomas visuales homónimos o síntomas sensitivos también. Lo importante es conocer la fisiopatología, jóvenes. Pero para eso vamos a explicar un poquito que las fibras sensitivas, porque proceden de la rama oftálmica del nervio trigémino, van a envolver, en otras palabras, estos vasos, que lo vamos a representar, estos vasos de acá, los vasos sanguíneos del piales y durales, los senos venosos y la dura madre. Y vamos a ver que justamente este vaso va a tener un comportamiento diferente cuando se liberan ciertos neurotransmisores y es la causante, esa vasoconstricción y vasodilatación de la migraña. Sistema trigémino vascular. Lo que interviene aquí es una transmisión nociceptiva, inflamatoria y neurógena. ¿Qué se libera? Se libera serotonina de origen plaquetario y habíamos mencionado que los vasos meningios, durales y piales inervaban estos vasos sanguíneos que procede del trigémino y produce una inflamación neurógena estéril, la liberación de la serotonina, que provoca en un principio vasoconstricción. En la vasoconstricción es donde aparece generalmente el aura en la migraña típica y en la vasodilatación es donde aparece el dolor, que va apareciendo de mediana intensidad a gran intensidad.
Y por supuesto, ya cuando llega a la corteza, al área sensitiva, cuando tomamos conciencia del tipo de olor. La sensación pulsátil porque están comprometidos los vasos meningios. De ahí el nombre de cefalea vascular o migraña. Y por supuesto los otros síntomas por el compromiso de otras áreas del cerebro, ¿no? Aquí hay unas imágenes, por ejemplo, de las auras, distorsión de los objetos, visión borrosa. Por supuesto, en la vasoconstricción, una depresión cortical, que en algunos casos se lo compara como una accidente isquémico transitorio, porque es reversible. Hay una fase de hiperemia cortical, con supresión de la actividad cortical, liberación de neurotransmisores y metabolitos y la sensibilización de las fibras trigeminales. Aquí lo vemos. Las auras, vean ustedes que las auras visuales son las más frecuentes, el 99% en los pacientes migrañosos son visuales. Y como se caracteriza, como estamos viendo, como borrosidad de los objetos, escotomas, distorsión de los objetos, hemianopsias visuales, alucinaciones visuales que presentan algunos pacientes. Sensitivas, puede haber también como parestesia a nivel de la cara y el brazo, motoras, como disminución de como un accidente isquémico transitorio que puede durar pocos segundos. Articulación de la palabra también puede haber, previa a la presentación del dolor. Factores precipitantes jóvenes. Psicológico, el sueño y la fatiga. La ansiedad y la depresión, el exceso o la falta de sueño joven. El estrés, el postestrés, el ejercicio físico. Algunos pacientes refieren que algunos alimentos también pueden ser un factor desencadenante, como el chocolate, el té, el café, el queso, los lácteos, los cítricos, plátano, vino. Especialmente hay pacientes que dicen, tomo un poquito de vino y ya estoy con dolor de cabeza. El ayuno, los aditivos químicos con los que se preparan los alimentos, los cambios hormonales, eso hay que preguntar sí o sí si hay relación con los cambios hormonales, especialmente en el sexo femenino, en la premenstruación, en la ovulación, el uso de anovulatorio es muy importante, joven, preguntar, la terapia hormonal que reciben algunos pacientes, factores ambientales, la luz intensa, los cambios climáticos o la actitud. Hay pacientes que dicen, me pongo frente a la computadora e inmediatamente me dejen caer. Los cambios climáticos, ya sea el frío o el extremo del calor. La altitud, cuando viajan, por ejemplo, a lugares que están muy elevados sobre el nivel del mar. Fármacos, también algunos pacientes refieren que están con algún tratamiento por alguna indicación médica o ellos se compran. Que es importante también preguntar si alguna de estas sustancias les encadena este tipo de migraña, como la nitroglicirina, los estrógenos, indometacina, nifedipino, dipiriamol o la reserpina. Tratamiento. El tratamiento, hay un tratamiento sintomático, tratamiento específico y tratamiento preventivo. El objetivo es utilizar la menor cantidad de fármacos en el menor tiempo posible, porque de lo contrario se va a convertir en una secuela de rebote por abuso de fármacos. En las crisis leves, ¿qué se utiliza? Podemos empezar los AINES, como el ácido acetilsalicílico, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno o diclofenac. En las crisis moderadas y graves ya empezamos con los tristanes. Muchos de los que ven ustedes acá, y aquí tenemos la dosis, porque yo en los exámenes generalmente para cultura de ustedes no pregunto farmacología ni tratamiento.
porque normalmente esto es más de una especialidad, pero sí hay que conocer por lo menos cómo se caracteriza esta enfermedad. Tenemos acá en nuestro medio Sumatristán y el Rizatristán, que lo van a encontrar. Los tristanes es un vasoconstrictor cerebral selectivo. Inhibe el proceso de inflamación neurógena, modula la transmisión de estímulos nociceptivos y si no funciona, ¿qué hago, jóvenes? Puede aumentar la dosis del fármaco o asociar un AINE que va muy bien en algunos pacientes, no en todos la respuesta van a tener, eso lo van a comprobar en su vida profesional. ¿Y qué son los AINES? Son agonistas selectivos de los receptores de la serotonina. Como les dije, cambiamos a tristano, hay un tratamiento precoz, duplicar la dosis, asociar a AINE, o el tratamiento preventivo. Tratamiento preventivo jóvenes, más de 3 crisis al mes, de intensidad severa, ineficacia en tratamiento agudo, abuso de fármaco o aura hemipléjica o aura prolongada, que son los pacientes isquémicos transitorios, que son reversibles. Mantener de 2 a 3 meses antes de retirar por ineficacia y si es eficaz prolongar por 6 meses, cosa que generalmente ningún paciente cumple. Pues se puede asociar también con los beta bloqueantes. Aquí lo tenemos todos los beta bloqueantes y su dosis que tienen ahí como referencia. Los antagonistas de calcio, que lo tenemos acá, todo en su dosis ahí. Los antidepresivos, especialmente los tricíclicos, los 2 primeros, que ya no, muchas veces como dan la receta no lo encontramos, antes llegaba frecuentemente. Los antiepilépticos también que lo usamos, como el ácido valproico, la motrigina, gabapentina, topiramato o vagabatrina. Otros fármacos, ya hemos mencionado los AINES, inclusive está descrita la toxina botulínica. Vamos a meter con sus compañeros que están llegando. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la migraña? Para pasar a la cefalea tensional. Amigos, damas y caballeros. Hola, doctor. Estoy bien nomás. Sigue. No hay pregunta. Bueno, continuamos entonces. La cefalea tensional es la cefalea primaria más frecuente. Más frecuente, igual que la migraña, vean, en relación de 2 a 1. Los factores psicológicos son los que predominan en su inicio y se perpetúan. Y se clasifica en cefalea tensional ocasional, cefalea tensional episódica y cefalea tensional crónica. El carácter de este tipo de dolor es tirante y opresivo. Los pacientes dicen como si tuviera una vincha que me vuelve la cabeza y me aprieta. Y vean ustedes, este dolor es de intensidad leve a moderada, no llega a ser grave. Por eso no le imposibilita al paciente sus actividades diarias, no empeora con los esfuerzos. Hay ausencia de síntomas asociados, a excepción de la hipersensibilidad dolorosa de la musculatura pericraneal y náusea. Vale decir que muchos otros pacientes refieren que inclusive no se pueden peinar por la hipersensibilidad del cuero cabelludo. La cefalea tensional ocasional, como dice su nombre, ocasional, de vez en cuando. La tensional episódica son cefaleas en menos de 15 días al mes durante los últimos 3 meses. Crónica, cefalea más de 15 días al mes durante los últimos 3 meses. El tratamiento joven.
el tratamiento sintomático, el uso de analgésicos comunes, AINES, y aquí le asociamos las benzodiazepinas. En la episódica y la crónica, el tratamiento preventivo, que es muy importante acá. Neuralgia trigémina. Representa esta patología el 90% de las algias faciales. El 10% son neuralgias sintomáticas, vale decir, una causa que ha producido, y en la edad de inicio, generalmente es en la edad tardía a partir de los 50 años. Aquí un recuerdo de la anatomía que puede afectar cualquiera de las ramas del trigémino. La rama oftálmica, que lo vemos acá, la rama maxilar superior, que las dos son sensitivas, y la rama mandibular o maxilar inferior, que es motora y sensitiva. Los ataques de dolor son paroxísticos de un momento a otro y duran entre un segundo a 2 minutos. Son como descargas eléctricas, como refieren en la mayor parte de los pacientes, o como una puñalada en un punto de cualquiera de estas 3 ramas que hemos mencionado, lo que se denomina zona gatillo o área gatillo. El dolor es intenso, agudo, superficial, y como les dije, la duración es de segundos a 1 o 2 minutos. Los ataques de dolor son estereotipados, en cada individuo son diferentes. Bueno, eso no vamos a avanzar, pero sí esto, la cefalea en racimos, joven. La cefalea en racimos es una cefalea también trigémino autonómica, esporádica o familiar. Más frecuente ven es la única en el sexo masculino. La relación es de 9 a 1 y se presenta entre las edades de 20 a 50 años. Los factores precipitantes generalmente son el sueño o el alcohol. Se clasifica en racimo episódica y racimo crónica. Las características que cumplen los siguientes criterios: dolor severo a muy severo, ven ustedes, estrictamente unilateral y orbitario, jóvenes, alrededor de la órbita, de un solo lado, supraorbitario temporal, de duración de 15 a 180 minutos de duración sin tratamiento, y se acompaña de lo siguiente: inyección conjuntival de ese lado, lagrimeo, congestión nasal, edema palpebral del mismo lado, sudoración frontal o facial, tosis o miosis del mismo lado, y sensación de inquietud y agitación en el paciente. Algunos pacientes pueden tener de 1 a 8 ataques diarios. Y esto parece un brote sintomático episódico que aparece generalmente en hora fija, durante el sueño nocturno o en las horas de la siesta que duermen estos pacientes. Factores precipitantes, ya le dije, el alcohol generalmente. Y el tratamiento de jóvenes, evitar el alcohol y la siesta, el sueño. Ataques de dolor cuando hay, utilizamos los tristanes, los ergotamínicos también, y por supuesto en los ataques les alivia muchísimo el oxígeno. Una máscara de oxígeno de 7 a 8 libras por minuto durante 15 a 20 minutos, que se van muy aliviados los pacientes. Tratamiento preventivo: emplear profiláctico asociado, efecto rápido, tenemos los corticoides, los ergotamínicos o los tristanos. Efecto lento, el verapamilo, carbonato de litio o los antiepilépticos. Ahí lo tenemos, todos ellos con su dosis. Bien, perfecto.
Aquí un pequeño cuadrito. ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes? Amigos, ladies and gentlemen. Nada, doctor. Nada. Perfecto, me alegro que estén bien. ¿Alguno de los que esté en la clase y que tenga práctica mañana? ¿Aló? ¿Qué grupo toca mañana, doctor? ¿Qué subgrupo? Es que como ustedes han cambiado, por ejemplo, creo que, no recuerdo si es el C2 o el C3. Mañana, doctor, pasa el C2. El C2 pasa mañana, doctor. Muy bien, mi querido amigo. Es probable, tengo una cirugía, probablemente falta confirmar a las 8 de la mañana que solicité un material y parece que no ha conseguido la familia. Si me confirman hasta más tarde, yo les voy a escribir en el grupo del curso, en el WhatsApp, que tengo cirugía para que no asistan, ¿ok? Pero si no hay comunicación, pueden asistir normalmente. ¿Está claro? Sí, doctor. Amigos, los que son del C2, como está escuchando su compañero que tiene mañana, entonces ya prácticamente yo si comunico no, mañana temprano tengo cirugía, quiere decir que voy a estar ocupado, voy a estar en el quirófano para que no vayan en vano al hospital. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Están callados? Doctor, disculpe, Sí. ¿cuándo va a dar las notas del parcial? Las notas del parcial me falta sacar los promedios solamente. Ya están calificados entre la teoría y la práctica. Eso me voy a sentar este fin de semana. Ya lo voy a tener promediado y van a tener su nota. ¿Ok? ¿Alguna Ok, otra doctor. pregunta? Ok, doctor. Les voy a ir dando los resultados a cada uno en su grupo de práctica. Para que si hubiera algún reclamo, ahí lo tenemos el patrón y lo podemos discutir. Es mejor así que les vaya dando en la práctica. Para que si alguno no está conforme con su nota, lo discutamos, aunque ya les di la respuesta, pero siempre hay a veces disconformidad que yo hice mejor, que hice bien. Y es importante. Estoy para eso, para mostrarles sus exámenes y revisarlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ya vamos 2 temas, mis queridos amigos. ¿Cómo están yendo de sus exámenes? Yo creo que la próxima semana avanzamos otro tema, ya serían 3. Y podemos ya planificar nuestro parcial. Vayan pensando, para que no se les acumule y tengamos en una semana muchos exámenes. Así que planificaremos con tiempo, amigos. ¿Está claro? Está bien, doctor. Sí, Vayan pensando con tiempo. Me dicen, doctor, esta semana estamos aliviados, podemos dar su examen. Yo soy asequible siempre y cuando haya consenso, ¿no? Tampoco que me dejen para el final a mí solo. ¿Estamos? Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Un abrazo cordial para todos. Que estén bien.